Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y para el día de hoy vamos a hacer un tutorial de sombras. La sombra es una zona oscura donde la luz es obstaculizada por un objeto. En este vídeo te voy a enseñar a cómo ubicar las sombras en un dibujo y los tipos de sombreado más comunes que se utilizan para el dibujo. El sombreado plano, el sombreado degradado y el sombreado rayado. Hay muchos más, pero hablaremos de los más utilizados. Comenzaremos por el sombreado plano. Este estilo pretende imitar a los cels que se utilizan para la animación, que se pintan así para agilizar el proceso. Utilizaría tres tonos de un mismo color. El color base, un tono más oscuro para las zonas de sombra y otro más claro para las zonas donde le dará la luz. Deberemos conseguir un buen contraste entre ellos. También puedes ayudarte delineando la zona que va a ir sombreada. El sombreado degradado consiste en presionar con más fuerza el lápiz en las zonas más oscuras e ir disminuyendo la presión a medida que llegamos a la parte iluminada. Como puedes ver, para las sombras utilizaré un azul oscuro y lo voy difuminando hasta llegar a la zona de luz, y después con un azul más claro lo iré mezclando. Para conseguir un mayor realismo en tu dibujo, puedes utilizar muchas más intensidades de un mismo color, pero recuerda que el color más oscuro irá en la parte de la sombra, mientras que el más claro irá en la parte iluminada. Para conseguir unos degradados decentes, tómate tu tiempo, porque es un proceso bastante entretenido y relajante. Si dibujas en digital no tendrás ese tipo de problemas. Podrás hacer unos buenos degradados con mayor facilidad y mucho menor esfuerzo, pero tenemos que estar preparados para dibujar hasta con un trozo de yeso. El sombreado rayado es una técnica que usa las líneas cruzadas entre sí para conseguir volumen. Cuanta menos separación dejemos entre las líneas, mayor oscuridad se verá. Lo mismo pasaría con el sombreado puntillista o el circulista, pero en vez de con líneas, con puntos o círculos. Ahora que ya conocemos los tipos de sombreado, pasaremos a la ubicación de la sombra. Para sombrear en un dibujo, simplemente hay que oscurecer el lado opuesto a la dirección de la luz, las zonas donde la luz no llega debido a los obstáculos que hay en su camino. Para familiarizarte con las sombras, puedes utilizar una figura o un muñeco que tengas por casa e iluminarlo con un foco. También puedes buscar referencias en ilustraciones o dibujos. A este Goku la luz le da de frente. Lo podemos deducir porque toda la parte central de la cara tiene el tono más claro, mientras que las partes más alejadas tienen los tonos más oscuros. A Vegeta le pasa justo lo contrario. La luz le da de espalda, por lo que mirándolo de frente sería casi todo sombra. A Son Gohan le da por su lado derecho, ya que es en el lado izquierdo donde están los colores más oscuros. Como puedes ver, en el lado de las sombras también hay reflejos más claros. Hay que buscar un equilibrio. Donde hay oscuridad, darle algunos pequeños puntos de luz, y donde hay luz, algunos pequeños puntos de oscuridad, pero siempre en un sitio coherente. Las sombras las pondremos en una zona hundida y los brillos en una zona que sobresalga. Esta es la misma persona con diferente físico. Mira cómo las formas de su cuerpo le afectan directamente a la sombra que se proyecta en él. Lo mismo pasará con la ropa. La sombra debe seguir la forma del objeto al que pertenece. Aquí te enseño dos ejemplos diferentes. El sombreado que tiene el dibujo izquierdo no sería correcto, porque al contrario que el de la derecha, no siguen la forma del cuerpo en el que se proyecta. La bola de la izquierda, más que una esfera, parece una señal de tráfico, mientras que la de la derecha sí que parece una esfera por la forma de su sombra. Y justo lo contrario pasa en el cartel que tenemos abajo. A la hora de hacer un dibujo tenemos que tener en cuenta la manera en que la luz incide en las figuras. En nuestro entorno podemos ver una variedad de sombras infinita. Depende de muchos factores, como la forma del objeto, la intensidad de la luz, su ubicación o si existen otros focos de luz. Incluso el material que sea. Mi consejo es que no tengas miedo a sombrear un dibujo. Si el resultado no ha sido como tú te esperabas, siempre puedes volver a hacer otro dibujo. Pero el sombreado y la iluminación enriquecerá tus dibujos. Espero que te haya servido este tutorial. Para mí ha sido bastante difícil hacerlo, pero al final es una petición de un seguidor del canal, y más de una vez he dicho que si tienes alguna duda o te puedo ayudar en algo, me lo pongas en los comentarios. En medida de lo posible intentaré ayudarte. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita. En este canal hacemos muchas cosas interesantes. Un abrazo y hasta la próxima.